7 minutos voy a empezar con esta presentación cuyo título le puse Clasificación en Chile, animales, plantas, algas y hongos según riesgo de extinción, y para motivar entonces la cooperación con antecedentes biológicos por parte de la ciudadanía. Entonces, el objetivo es sensibilizar la concurrencia en necesidad de clasificar especies, precisamente para protegerla. Espero que la mayoría de ustedes sean expertos, si no de carrera, expertos en alguna especie que les llame la atención. Y es precisamente si esa especie o esas especies, alguna de ellas está en peligro de extinción, ustedes sospechan, sería una manera de favorecer su protección. No es asegurar su protección, pero favorecerla por lo menos con algunas leyes que les voy a mostrar más adelante. Capacitar en conceptos claves para clasificar especies y la elaboración de fichas de antecedentes. Entonces, este es el temario: categoría de conservación, definiciones, cómo funciona el reglamento de clasificación, la comparación entre RCE y 3.1, y después vamos a ver criterios UICN, algunos detalles puntuales para que tengan cierta idea. No voy a entrar en el detalle, pero sí en algunas cosas que siempre producen confusión, sobre todo en biólogos, porque hay definiciones bien puntuales de lo que significa número poblacional, de lo que significa localidad. Y por último vamos a mirar la ficha de antecedentes para mostrarles, esto dice, aquí está la leyenda, ahí está el detalle por si se les olvida, pero darles algunas recomendaciones. Entonces, lo que estamos haciendo son unas listas rojas para Chile. De documento que sacó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y evalúa las especies según el riesgo que se extingan por una evaluación ecológica. Por lo tanto, los tiempos son tiempos recientes, poblaciones recientes y proyecciones también en el cercano plazo hacia adelante y hacia atrás. Entonces, es muy importante para nosotros entonces las tendencias poblacionales, la distribución de las especies y las amenazas que están sufriendo. Entonces, los criterios UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es una ONG mundial que tiene mucho prestigio y que se ha preocupado de la conservación de la naturaleza en diferentes niveles. Uno de los primeros fue el nivel de especies. Ahora está sacando una nueva criterio a nivel de ecosistemas y eventualmente lo estamos tratando de llevar al nivel genes, pero acercándonos hacia allá, y nosotros también ya agregamos algo, y es que el nivel subespecie, el nivel poblacional. Entonces nosotros, por ejemplo, en Chile clasificamos especies, una misma especie dentro de todo el territorio puede tener dos clasificaciones dependiendo de si en una zona del país tiene una situación ecológica que sea distinta. Entonces uno puede decir, en esta zona sí está en peligro de extinción, en esta otra zona está vulnerable solamente, los peligros son menos, las amenazas que enfrenta son menos, la condición en que responde la especie es distinta. Entonces, estos son logrados los UICN, que creó estos criterios, han sido extendidos, su alcance es ecológico, así que la unicidad taxonómica, por ejemplo, no es parte de los criterios de riesgo de extinción para estos criterios de la UICN. Y entonces son usadas para evaluar poblaciones silvestres, en nuestro caso solamente poblaciones nativas, ¿ah? De especies nativas. Y pueden ser aplicadas a todos los taxones descritos, ¿ah? A nivel de especie, subespecie, no se clasifica a nivel superior, vale decir ni género, ni orden, ni nada por el estilo, solamente al nivel de especie o subespecie, y en botánica también a nivel de variedad. No se incluyen los microorganismos, por lo tanto llegamos hasta metazoos y metafitos, ¿ah? No animales unicelulares, ni vegetales unicelulares. En general, los taxones no descritos, formalmente no descritos,
Solamente si son especies claramente distintas, tienen referencias en museos o herbarios y tienen información de su distribución, y además si evaluarla representa un efecto positivo para su conservación. Tiene que cumplir todas esas cosas para que un taxón recién descrito o no descrito sea evaluado, ¿ah? De que sea claro que existan algunos ejemplares en museos, vale decir, tiene que ser algo tangible y su evaluación, el resultado de su evaluación pueda representar un beneficio para la conservación de esa especie. Estas son las categorías en general. Más adelante viene la descripción y esa me la voy a saltar porque me gusta este esquema por los colores y porque estas son las categorías de UICN. Nosotros las tratamos de usar siempre con su acrónimo, viene del inglés y precisamente para que lo puedan entender en otros idiomas, como egipcio, cosas por el estilo, de tal manera de que puede que no sepan inglés, pero en general es más fácil recordar los acrónimos, dado que fueron definidas en inglés en un principio. Entonces, una especie cualquiera puede entrar en evaluación, puede estar en estado no evaluada o no evaluada, que son la mayoría, que no han sido evaluadas por UICN, ni por nosotros tampoco, o puede entrar a evaluarse. Y si se entra a evaluarse, puede tener datos suficientes para poder clasificarla según riesgo de extinción. Miren que aquí hay una barra que va subiendo el riesgo de extinción hacia arriba. Y entonces esta otra, si no tiene datos suficientes para poder pronunciarse, no sabemos si está extinta, si siquiera, o tal vez es muy frecuente y no la vemos, no sabemos nada, entonces hay que ponerla como datos insuficientes. Pero si tenemos datos de su distribución poblacional, al menos, si es posible, de su tendencia poblacional, entonces si es un taxón muy extendido y muy abundante, se le clasifica como preocupación menor. Nótese el riesgo de extinción hacia arriba. Esta es la que menos tiene riesgo de extinguirse, aunque puede tenerlo. La especie casi amenazada es un sándwich entre vulnerable y preocupación menor, porque son especies que están al borde de cumplir los umbrales de la clasificación de la categoría vulnerable, pero no los cumplen, por lo tanto estamos cerca, near threat, cerca de la amenaza. Y entonces, de aquí, estas tres que siguen ya son especies que en esta categoría son especies que ya tienen un alto grado un alto riesgo de extinción. Entonces existen, y eso es lo que les vamos a mostrar un poquito más adelante, los eh, variables cuantitativas y los umbrales aquí abajo para que se cumplen. Ah, ya, mira, tiene tanto número de especies, tiene tan poca área de distribución, se está disminuyendo con tal. Todos esos números los cumple y se llama vulnerable. Estas son las especies que tienen un alto grado de extinción, un muy alto grado de extinción las especies que se clasifican en peligro y un extremadamente alto grado de extinción en peligro crítico. Entonces estas tres, las que están en colores marrones, son las categorías que se llama de categorías amenazadas, ¿no? O de amenaza. Desgraciadamente, siguiendo con el riesgo de extinción, existe una categoría para aquellas especies que se extinguieron en su hábitat natural, en los lugares que se conocían históricamente que eran nativas. Y actualmente existen algunos ejemplares vivos o en jardines botánicos o en zoológicos o en áreas fuera de su lugar natural o están presentes como especies exóticas en otras partes. Esas son las extintas en la naturaleza, extinct in the wild, EW. Y desgraciadamente existe la categoría extinta, que es que aquellas especies que buscadas con los mejores sistemas que anteriormente nos producían ejemplares, en los momentos, es decir, en la estación del año en que más se encuentra, en los lugares en que más se encontraba, en todos, no se encuentra ningún ejemplar, se declara extinta. Ese es el terrible caso de una cantidad de especies que tenemos en Chile. Afortunadamente no son muchas todavía, pero nos podrían servir tener porque es un indicador la cantidad de especies extintas a través del tiempo.
Entonces, aquí ustedes tienen, entonces me interesa, este es el nivel, estas son las categorías y les voy a contar cuáles son los criterios para poder clasificarlas en vulnerable, en peligro crítico. Y obviamente, por defecto quedan clasificadas estas otras, que si no alcanzan a cumplir vulnerable, quedarán como casi amenazadas, y si son taxones muy abundantes y muy extensos en el territorio, será preocupación menor. Entonces aquí vienen ejemplos de especies extintas en Chile: sántalo Juan Fernández, extinta en estilo silvestre, el toromiro de Rapa Nui, que quedan algunos ejemplares en el Jardín Botánico de Viña, y en algunos jardines botánicos en Europa, me parece que en Norteamérica. Eh, eh, Estas son las categorías de amenaza. En peligro crítico tenemos varias especies de Juan Fernández. En peligro tenemos a nuestro conocido y bello abejorro chileno, Bombus dalbomi. Y vulnerable tenemos a varias especies de cetáceos, como en este caso el cachalote. También en el país tenemos especies casi amenazadas, ahí dimos como ejemplo el flamenco chileno, y hay especies que son bastante más extensas en el territorio y abundantes, como por ejemplo el chingue, que está presente prácticamente desde, mm, me voy a tirar un carril, pero por lo menos de Magallanes hacia el norte ampliamente. Datos insuficientes a especies en que, como por ejemplo esta, la rana de Cahuéscar, que prácticamente no tenemos ejemplares, solo unos que están medio secos en el museo, y entonces a partir de eso se hizo un dibujo de cómo se cree que es el individuo vivo. Y obviamente una cantidad importante de especies no evaluadas. Entonces, una de las cosas que me interesa señalar son dos cosas: que la categoría de datos insuficiente no indica, indica que se necesita más información para poder clasificarla, pero no significa que no esté amenazado, ¿ah? Más bien sería prudente a las especies que no tenemos datos suficientes, ¿eh? Datos insuficientes, más bien considerarlas que tienen problemas utilizando el sistema precautorio, porque por algo tenemos datos insuficientes, deben ser difíciles de encontrar, por algo los expertos no las han encontrado ampliamente. Entonces, ya vimos lo que son las categorías de clasificación. Son clasificaciones que están, categorías que están descritas en función de la probabilidad de que un taxón sea, eh, tenga una probabilidad de extinguirse en el tiempo. Las vamos a ver en las diapositivas del medio. Entonces, en Chile lo que venía sucediendo desde los años 50 hasta el 94, que aparece la ley de base, la ley 19.300, que diferentes autores publicaban artículos en revistas y libros de especies y los clasificaban en categorías de conservación. Entonces, había casos, como por ejemplo algunos reptiles y algunos anfibios, que la misma especie tenía varias categorías en las mismas zonas. Entonces, para unificar el criterio, particularmente por necesidades del sistema de evaluación de impacto ambiental, pero también en general para la protección de especies, se estableció la necesidad de tener un solo procedimiento oficial para la clasificación de especies. Y entonces aparece el decreto supremo número 29 del 2011, que es el segundo. El primero fue el año 2005, de reglamento de clasificación de especies. Y en el vigente, en el decreto 29 de 2011 del Ministerio de Medio Ambiente, entonces se señala que se utilizarán las categorías definidas por la UICN o alguna otra entidad que la reemplace, ¿ah? Con criterios internacionales. Y entonces se establece un sistema en que va a haber un comité de clasificación de especies formado por expertos. Aquí está
dice con 6 miembros de servicios públicos, SAS, CONAF, Subpesca, Pesca, Museo Nacional de Historia Natural y Ministerio de Medio Ambiente, 3 designados por las universidades autónomas, en realidad postulados por ella y seleccionados por nosotros, Ministerio de Medio Ambiente, 3 académicos, estos sí, postulados por la Academia Chilena de Ciencias, y 3 académicos o científicos postulados por Agroforestal y Pesquero, también seleccionados por nosotros. Entonces la Academia Chilena de Ciencias es la única que designa junto con los servicios públicos, y estas otras, las universidades autónomas y el servicio, los sectores agroforestal, postulan con científicos académicos expertos en especies para, para integrar el comité científico el comité de clasificación de especies. Entonces ahí está el objetivo, lo pueden leer por mientras, pero yo les cuento que entonces nuestro sistema está hecho de tal manera que existe un momento en que el comité de clasificación evalúa con los antecedentes de cada momento que tiene a la vista de cada especie con los criterios de UICN y le asigna una categoría de conservación. Y se lo ofrece a la ciudadanía hace observaciones, cambia los criterios, lo revisamos con el comité de clasificación, yo digo lo revisamos porque soy parte de este comité, representando al Ministerio de Medio Ambiente, y entregamos una propuesta final, la que pasa al Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros evalúa especie por especie si va a aceptar o no va a aceptar la clasificación generada por el comité de clasificación. Entonces, el comité de clasificación es un comité asesor. Entrega una propuesta, el que decide realmente es el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, formado por 13 ministros de Estado, y hasta la fecha nunca nos han rechazado una especie. Ellos solamente pueden aceptar o rechazar, no pueden cambiar la categoría. Hasta el momento nunca, estamos empezando el 18º proceso, nunca nos han rechazado una especie. Entonces, lo que nos importa es señalar que nuestro criterio, nosotros eh, eh, en nuestro reglamento clasificamos animales, plantas, algas y hongos. Y tiene un nivel importante de participación ciudadana. Son 3 veces. Este momento para la sugerencia de especies, ¿ah? Que termina el 21 de junio, así que todavía nos queda tiempo, pero todavía nos quedaría un poco más de tiempo. Hasta el 21 de junio ustedes pueden presentar especies que vayan a hacer algún intento por conocer su distribución nacional. Eso es súper importante. El alcance es nacional. Si existe una especie y ustedes la conocen solamente en un sector, sería bueno que se preocuparan de conocerla en los otros sectores que existen dentro del país, porque esa es información importante, porque la clasificación generalmente se hace a nivel nacional. Ya. Entonces, el proceso de clasificación incorpora un nivel importante de participación ciudadana. Una, en la sugerencia de especies. La ciudadanía aporta. Nosotros también hemos aportado anteriormente, el Ministerio de Medio Ambiente, el Museo, la CONAF, el SAC, a veces ha entregado información de alguna especie que tiene antecedentes. Pero cada vez menos la información que nosotros contamos en el Estado, porque no hemos tenido financiamiento para seguir haciendo estudios, contratando estudios, que son estudios bien pobres, en el sentido de que son solamente para financiar investigación de gabinete. No tenemos suficiente dinero como para poder financiar investigación de terreno. Entonces, nivel importante de participación ciudadana, sugerencia de especie hasta el 21 de enero. Luego de que empiece, el Ministerio de Medio Ambiente evalúa todas las solicitudes, evalúa los antecedentes que hay y dice, mira, estos antecedentes no son suficientes para intentar una evaluación, estos otros sí lo son, aunque sea para datos insuficientes, y hacemos una lista, que es la lista que se clasifica cada año, una lista por año. Puede incluir especies clasificadas en el año inmediatamente anterior o en periodos anteriores, si es que hay cambio de información que pudiera hacer que cambie la categoría de la especie asignada previamente.
Y entonces se conforma esta lista y con esa se hace una resolución de inicio del proceso. Generalmente con estos timings nosotros estamos sacando esa cosa más o menos a finales de agosto, a mediados de agosto, y desde ahí se cuenta un mes en que la ciudadanía puede aportar información sobre ese listado particular. Ahí está un segundo periodo de participación ciudadana. Entonces, desde que se publica esta resolución con la lista de especies que se va a clasificar en este proceso, que como les digo ocurre la segunda quincena de agosto, empieza el proceso de clasificación por parte del comité que tiene 3 meses para hacerlo. Entonces sería septiembre, octubre y más o menos a mediados de noviembre el comité de clasificación emite, tal vez antes, dependiendo del número de especies, tal vez antes, emite una resolución que dice esta es la propuesta de clasificación, la propuesta preliminar de clasificación hacia la ciudadanía, hacia ustedes. Y entonces por ahí les pido que por ahí por noviembre echen una miradita al mismo sitio web que están mirando ahora, con el del Comité de la Clasificación de Especies, y ahí van a ver cuál fue las fichas, los antecedentes que tuvimos a la vista, cuál fue el criterio que usamos, cómo lo utilizamos y la categoría que resultó. Entonces, ahí nosotros transparentamos cuáles fueron nuestros puntos de vista y la ciudadanía nos tiene un mes, vale decir, últimamente ha sido entre diciembre y principio de enero. Ojalá esta vez lo podamos hacer entre noviembre y finales de diciembre para que la gente, la ciudadanía observe si está de acuerdo con nuestros criterios, si considera que no tuvimos a la vista algún dato importante. En general, las observaciones de la ciudadanía se reciben, como les digo, en ese periodo y las evalúa de nuevo el comité de clasificación. Y en general, las observaciones que hemos evaluado, el 80% son aceptadas y se hacen los cambios que la ciudadanía sugiere. El 20% en general no, porque tal vez incluso nos están pidiendo otras cosas no relacionadas con la clasificación. Pero en general las observaciones son tomadas en cuenta. Entonces, el proceso de clasificación de especies toma muy en cuenta y de hecho se basa en la participación ciudadana. Entonces, como les decía, requiere la aprobación del Consejo de Ministros de la Sustentabilidad. Esta es la lista de procesos, los decretos que oficializan cada una de las listas de especies que hemos ido clasificando a través del tiempo. Este es el número de especies que incluye cada uno de los decretos. Y como se darán cuenta, si ustedes suman todos estos números, les da 1454. Sin embargo, cuando uno mira cuántas especies hemos clasificado en estos 16 procesos, son solo 1340. Eso quiere decir que algunas especies fueron clasificadas más de una vez. Como les decía, este proceso depende de la ciudadanía. Y si la ciudadanía dice, no, esta especie ustedes la clasificaron como en peligro, pero ha disminuido su distribución y ahora la hemos vuelto a clasificarla y por eso que hay algunas que han sido clasificadas más de una vez y por eso que la suma total no es el total de los dos números, sino que este total que son las especies sin repetición, digamos. Y en este instante, desde el 16, ya solamente existe el listado de especies del Reglamento de Clasificación de Especies, el RCE, porque todos los métodos antiguos, o más bien dicho, publicaciones antiguas que publicaron listas de especies en categoría de conservación, como los libros rojos de la CONAF, el Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural, una serie de talleres de especialistas en mamíferos acuáticos, en herpetofauna, ya todas esas especies clasificadas han vuelto a ser clasificadas por el reglamento, por lo tanto, en este instante la única lista de especies clasificadas oficializadas en Chile es la lista del reglamento de clasificación de especies. Aquí, tal vez esto lo debería hacer después, pero esencialmente, nosotros en reglamento de clasificación de especies, en esta columna, y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Si bien es cierto, nosotros en el reglamento usamos los criterios de la Unión Internacional para la Naturaleza, tenemos unas ciertas diferencias. En el reglamento
nosotros, en cada zona geográfica que presente una situación ecológica que diferencie el nivel de riesgo de extinción de las poblaciones residentes, le aplicamos eh, los UICN. Es decir, nuestro Chile podría estar en alguna zona de una manera sufriendo una especie, las amenazas, y en otra zona de Chile podría estar sufriéndolas de otra manera. Y acá estar en una zona de Chile estar en riesgo de extinción y en otra podría estar preocupación menor. Entonces, dependiendo de eso, si vemos que una especie tiene una situación ecológica homogénea, ya sea buena o mala, pero homogénea en todo el territorio, una sola categoría para la especie. Pero si vemos que no es homogénea la manera de enfrentar la amenaza y los riesgos que sufre en una zona de Chile respecto de otra, podemos clasificarla en una zona de una manera distinta que en otra. Eso es una diferencia importante con la unión de la naturaleza. Y otra diferencia importante es que tenemos un comité, el comité de clasificación, único para todas las especies. Como les dije, animales, plantas, algas y hongos. En cambio, UICN tiene un grupo de expertos permanente para cada grupo taxonómico. Entonces existen los especialistas en cactáceas, los especialistas en mamíferos, etcétera, que tienen, ellos van obteniendo la información y ellos van clasificando. En cambio, aquí este es un comité y lo más relevante en la forma es que el comité de clasificación lo hace en una decisión por votación. Pueden ser dos reuniones en que se hacen una votación y tal vez al final del proceso se haga otra votación, pero se decide por votación si no llegamos a acuerdos. Realmente lo hacemos, pero hay momentos en que hay algunas cosas, como usted les conté, en los criterios de UICN son bien, tienen variables y tienen umbrales precisos, cuantitativos, pero siempre hay algunas cosas, algunas aplicaciones que están expuestas a algún tipo de punto de vista y nosotros debemos alcanzar la votación. Decisión en proceso permanente solo por consenso, así funciona la UICN, ¿ok? Así que esas son nuestras diferencias. Quería preguntar, ¿me escuchan bien, Lacey? ¿O alguien que me diga para saber si no estoy hablando solo? Sí, Sí, todo bien. se escucha bien. Estamos Ya, aquí. muy gentil. Perfecto. Ya, no sé en qué diapositiva voy, pero bueno, aquí ustedes tienen algunas cosas que nos llaman la atención de algunas especies que ha clasificado UICN y que nosotros todavía no hemos clasificado. Así que eh, eh, les... esta presentación es precisamente para decir, oye, ¿saben qué? Ustedes son los expertos en algunas especies, tienen que protegerlas o, y con los bueyes que tenemos, con las leyes que tenemos, podrían haber mejores. De hecho, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y espero que el Servicio de Bosque Forestal, que están también en ciernes, aumenten la protección de nuestras especies. Pero por lo menos clasifiquémoslas con que eso ya les da algo de protección. Y por eso que tómenlo como un desafío personal, porque efectivamente nosotros como gobierno no tenemos dinero, hemos tenido en el pasado, pero por diferentes razones han ido disminuyendo y hace varios años que no tenemos un centavo para contratar estudios de gabinete sobre especies que sospechemos que están en peligro. Entonces pasamos al segundo punto, los criterios puntuales de UICN. Como les dije, se los voy a contar para estas, están precisados para estas categorías: vulnerable, en peligro y en peligro crítico.
porque ya les conté lo que eran las extintas en la naturaleza y extintas por completo, y abajo de esto aquellas que están casi amenazadas, que no alcanzan a cumplir con los, pero están al punto de cumplir con los umbrales. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una simplificación. Lo mejor para evaluar una especie es tener la mayor parte de información, que es el análisis cuantitativo, ¿ah? De viabilidad poblacional, con los conocimientos que tenemos ahora de su distribución, de su dinámica, de su historia natural. ¿Ah? Cuántos hijos tiene por camada, cuál es su tabla de clases de edad, sus tablas de vida, cuál es su respuesta a tales amenazas, cuál es su distribución, etcétera. Con eso se puede hacer un análisis cuantitativo de viabilidad poblacional, se puede establecer porcentaje de riesgo de extinción, ¿ah? En plazos de tiempo acotados. Generalmente no hemos usado el criterio análisis cuantitativo, que es el criterio E. El criterio A es principalmente reducción poblacional, entonces ahí se evalúan la cantidad de individuos maduros a través del tiempo, y si es que en los últimos 10 años o 3 generaciones, lo que sea más largo, ha habido una disminución importante. Al final les voy a mostrar los umbrales en porcentaje. Eh, el criterio B es un criterio que tiene que ver con la especie, la distribución. Es una especie de amplia distribución, es una especie de distribución más bien restringida, es una especie que tiene un rango de distribución, es decir, desde qué regiones hasta qué regiones se encuentra, o bien su área de ocupación, que es más bien su hábitat, en una escala de grano más fino. ¿Ah? Digamos, oye, se encuentra solamente en la punta de los cerros, no, solamente se encuentra en el fondo de las quebradas, por lo tanto puede ser que se encuentre en varias regiones, pero su hábitat es bastante más restringido, también entra en ese criterio. Entonces, eh, el criterio C es tamaño poblacional y pequeño y en declinación. Entonces, para esta especie no tengo solamente la distribución, lo clasifico por criterio B. Y por C, no tengo datos de eso. Ya, en C entonces la misma especie queda con categoría de datos insuficientes. Cada criterio entrega una categoría aplicando los datos que tenemos hasta el momento para ese criterio. Entonces, tamaño poblacional pequeño son cuando nosotros conocemos el tamaño y conocemos la distribución y sabemos si está en disminución. Puede ser que no sepamos en cuánto está disminuyendo, pero tenemos claridad en los datos de que sí que está disminuyendo. Entonces podemos clasificar una especie y existen umbrales de combinación de estos factores para decir tal número, tanta declinación vulnerable, tal número, tal declinación es mayor, en peligro, es mayor, en peligro crítico. Existen. Y el último es población extremadamente pequeña, el número de individuos menor a 2.500 en todo el mundo. Entonces son especies que realmente difícilmente van a estar eh, en posibilidades de reproducirse si son tan pocos individuos. Eh, o poblaciones de distribución muy restringida, microendemismo. Entonces, aquí aprovecho de contarles, tenemos entonces los datos de la especie y lo echamos a la fundidora, a esta máquina que es analizar por los diferentes criterios, por los 5 criterios. Entonces, analizamos por criterio A con los datos que tenemos. La reducción poblacional, no tenemos datos de reducción insuficientemente conocida, ¿no? Es datos insuficientes para ese criterio. Criterio B, ¿tenemos datos de distribución geográfica? Sí, sí tenemos. No, mira, súper extendida y el área de ocupación es grande. Ya, entonces esta queda preocupación menor, la misma especie. Para el criterio C, mira, tiene un tamaño poblacional, sí, son pocos individuos, están súper bien distribuidos, pero son escasos. Aquí también, mira, aquí queda como vulnerable. Entonces ya tenemos en la misma especie, según diferentes criterios, en este ejemplo, por criterio A, datos insuficientes, por criterio B, preocupación menor, por criterio C, en peligro. Población muy pequeña, en esto también queda en peligro, etcétera. Entonces,
Una vez que por cada criterio se evalúan los datos para la misma especie y en cada criterio les da una posible categoría, ahí tú tienes la clasificación hecha porque la especie te quedas con el criterio obvio, el criterio que te dé mayor categoría de amenaza. Porque obviamente quiere decir que los otros criterios no son tan sensibles para ver la posibilidad de que se extinga la especie como uno de estos criterios, en este caso el D, generalmente clasificamos por el criterio B de bueno, eh, a veces también por el criterio D porque se necesita relativamente poca información, y clasificamos por ese criterio, el criterio que dé la categoría de mayor amenaza una vez que le aplicamos los criterios UICN. Así es la manera. Entonces en UICN existen 5 criterios, existen los datos de la especie, se aplican los datos de la especie sobre cada uno de los criterios, se obtiene para cada uno de los criterios una categoría de amenaza y para la especie se le da la categoría de amenaza más riesgosa que se encuentre en estos 5 criterios. Y ahí están las razones. Entonces, el criterio A es disminución poblacional con diferentes criterios que tienen, o subcriterios que tienen que ver si fue en el pasado, si fue en el futuro, si se acabó la amenaza que estaba disminuyendo a la población, si sigue operando, etc. Existe una serie de detalles que eventualmente la pueden ver en la presentación que les voy a mandar. El criterio B, distribución geográfica, como les dije, está en varias regiones, en la extensión de presencia. No, en el área de ocupación. Aquí me quiero detener porque hay varias cosas. Que uno es distribución geográfica, desde el punto de vista de extensión de presencia y área de ocupación. Extensión de presencia es lo que se llama generalmente rango de distribución, que es una mirada bien tosca, y el área de ocupación es una mirada más restringida, más enfocada al hábitat exclusivo que usa una especie. Y hay una serie de otros factores como la fragmentación, la disminución continua y las fluctuaciones extremas, que no basta, entonces, como les decía, con que sepamos, tiene un área pequeña. Ya, por ahí ya está siendo candidata por este criterio, pero además de eso tiene que presentar 2 de estas 3 cosas que está nombrada acá, o fragmentación, o disminución, más bien dicho, o disminución continua, o fluctuaciones extremas. Tiene que mostrar 2 de estas 3 para que sí pueda entrar a ser vulnerable o en peligro crítico o en peligro. Entonces, aquí les quería contar algunos ejemplos, porque es importante que tengamos, son 3 ejemplos nomás de cosas que les quiero contar sobre estos criterios. El número de individuos, ¿cómo se calcula? Por el número de individuos que están en estado reproductivo o que están en edad de reproducirse, no que están en estado reproductivo. Por ejemplo, en este usted cuentan las aletitas, son 50 aletas y aletitas. Pero son 28 aletas grandes, por lo tanto el número poblacional, el tamaño poblacional es 28. Las subpoblaciones son poblaciones que pueden, y lo hacen con frecuencia, intercambiar individuos. Entonces por eso que aquí aparecen 3 subpoblaciones, porque las 2 de la derecha podrían estar apartadas, pero hay individuos que se están desplazando entre una y otra y por lo tanto los podemos señalar como una sola subpoblación. Aquí está lo que les contaba la extensión de presencia, que es más o menos eso que sale ahí, el rango de distribución, ¿no? A grosso modo el polígono convexo que une todos los lugares que se conocen de la especie. Y el área de ocupación, ¿qué es eso? Que es el área como que se conoce como hábitat. En general se aplica una cuadrilla, una rejilla de celdas de 2x2, generalmente, dependiendo de la especie, se puede aumentar o disminuir esa grilla, y se cuentan las celdas de 2x2 kilómetros, es decir, 4 kilómetros cuadrados, que tiene algún registro conocido. Así se cuenta generalmente. Y esto es la localidad.
La localidad también es un tema importante porque este criterio, el criterio B, habla de umbrales de, ya, tiene un área de ocupación pequeña, pero tiene muchas localidades. ¿Y qué significa una localidad? No es un concepto de población, es una interacción entre la amenaza y los individuos presentes. Y el concepto es, localidad es el lugar que una sola amenaza, la de mayor extensión geográfica, puede afectar al máximo número de individuos. Entonces, les voy a hacer un ejemplo de esta situación. Aquí hay una laguna, aquí hay ejemplares de la población, aquí hay ejemplares de la población, esto es aguas arriba y aguas abajo, entonces hay varios más ejemplares, algunos están en las vertientes, entonces este es el principal y estos son los afluentes que corren hacia este río, desde allá hacia acá y desde la derecha hacia el centro. Por lo tanto, esto es alto, esto es bajo y estos son los afluentes. Entonces, quiero que contemos la localidad, depende de la amenaza y depende de la distribución de la especie, pero es una interacción entre ambas, no es una sola cosa, no es dónde está la especie solamente y si son sus poblaciones, es otra cosa, es la interacción. Entonces, depende de la amenaza. En este ejemplo, por ejemplo, imaginemos que ponemos una especie invasora capaz de movilizarse en el agua, como la amenaza. Entonces, ¿qué va a suceder? La amenaza, la especie, el evento de ingreso de la especie invasora va a hacer que se empiece a colonizar hacia arriba y aguas arriba de los afluentes también. Por lo tanto, si esto representa una amenaza, va a poder afectar a todos los individuos que están en esta cuenca o en este río, en esta cuenca hidrográfica que forma el mismo río, pero no afectará a los que están en esta laguna. Por lo tanto, en esta zona encontraríamos dos localidades. ¿Por qué? Porque la amenaza, la mayor extensión, solamente afecta a estos primero y a esos después. Veamos otra amenaza en el mismo ejemplo. Contaminación. Si pongo la contaminación ahí, ¿cuántas localidades va a destruir? Todos los individuos aguas abajo, pero no de los afluentes, porque estos están aguas arriba. Entonces, contando las localidades desde ese punto de vista, sería esa una localidad, dos localidades en la laguna, tres localidades y cuatro localidades. ¿Ok? Y por otra contaminación más aguas abajo. Por eso es que es importante la situación para poder contar el número de localidades. Desde ahí, hacia aguas abajo, destruye a todo, pero lo que estaba arriba no lo destruye. Sería una, dos localidades, tres localidades, cuatro localidades, cinco localidades. Cuatro o cinco localidades dependiendo de dónde está la contaminación. Entonces, el concepto de localidad me interesa mucho que lo comprendan. No es el concepto de subpoblación, sino que es el concepto de la amenaza que puede destruir a diferentes lugares. Entonces, a veces dos subpoblaciones están a 2 kilómetros, pero si están en diferentes hábitats, pueden ser dos localidades o pueden ser una sola. Ejemplo, dos poblaciones que están a 2 kilómetros de distancia, pero están en una matriz boscosa. Hay un incendio, quema las dos localidades, las dos subpoblaciones, por lo tanto, la amenaza de incendio hace que eso sea una sola localidad, porque un incendio destruye todo. En cambio, en otra zona, dos poblaciones que están a 2 kilómetros de distancia, pero es una zona más bien desértica, una duna, no hay un incendio que los pueda unir. Entonces, no hay una amenaza que los pueda unificar y ahí son dos localidades. ¿Ok? Bien, vamos con el criterio C, que es tamaño poblacional pequeño, disminución continua poblacional. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber de las especies su número, su distribución, si es posible saber las localidades que hay, por eso que es necesario conocer las amenazas. ¿Es necesario conocer su número? Sí, bueno, pero si no lo alcanzamos a tener, con que tengamos la distribución, podemos hacer algo. Y por último, el criterio de población muy restringida o pequeña. Entonces, y el criterio es el que les decía, todos los datos posibles y con eso calculamos índice de viabilidad poblacional. Eh,
Y entonces ahí están, cuando uno puede, estos son los orígenes de las especies en peligro, que tienen un 50% de extinguirse en 10 años o 3 generaciones, en peligro un 20% de probabilidad de extinguirse en 20 años o 5 generaciones, y vulnerables son aquellas que tienen 10% de probabilidad dentro de los próximos 100 años. Ah, y, ahí está la tabla y los criterios más usados. Les voy a pedir un momento que necesito ir a las casitas y vuelvo de inmediato. Vean por lo menos, lean este asunto y termino inmediato. Ya, estoy aliviado. Eh, ¿Me escuchan? ¿Se fueron? Acá estamos. Eh, si quieren pueden en el chat escribir preguntas por mientras, a medida que se les vayan ocurriendo. Eh, y, eh, y yo ya estoy, bueno, ustedes supongo que estuvieron mirando. El criterio que más hemos utilizado es el criterio B, porque es más fácil tener, y lo que han tenido los científicos es unos inventarios de dónde encuentran las especies, pero no las densidades de las mismas. Por lo tanto, nos ha costado más bien encontrar datos de disminución de especies. Pero, pero si bien es cierto, es el criterio menos poderoso en términos estrictos ecológicos, es el que más datos tenemos y por lo tanto el que más hemos usado. Para algunas especies también hemos podido usar el criterio de disminución y también es habitual que usemos la distribución porque eso es lo que más datos hay de distribución y sobre todo para aquellas especies que son particularmente escasas y que tienen una distribución muy restringida. Los criterios de tamaño poblacional son rara vez usados porque en general tenemos pocos contadores. Los buenos contadores que hemos tenido, o más bien dicho, más extendidos, son los de aves, son los ornitólogos, les encanta andar contando y eso es muy bueno para nosotros en el sentido de que nos permite tener mejores aproximaciones a la dinámica poblacional de la población. Entonces ahora vamos a ver en cortito las fichas para completar un formulario de fichas de antecedentes. Entonces, ustedes pueden entrar por clasificación especies MMA y apretar el botón del 18º proceso.
o entrar a esta dirección que es más compleja, pero si le ponen en Google o en algún buscador clasificación especies Ministerio de Medio Ambiente o clasificación espacio especies Chile, los va a llevar rápidamente a este sitio. Se mete en el sitio del 18º proceso y van a encontrar esta pantalla que en la parte de abajo vienen links para descargar archivos en Word, formulario para postular especies, que está en blanco, está en Word, así que van llenándolo nomás, descargar instructivo, con más cháchara sobre, en realidad más detalle de qué se entiende por cada cosa. Y si les da lata esa cháchara, también les pusimos un ejemplo de un formulario completado porque hay gente que entiende mejor. Este es el ejemplo. Se están refiriendo a esto, se están refiriendo a otro. Le pusieron tal cosa. Entonces, les voy a mostrar. Este es un formulario vacío. Tiene una primera parte donde ustedes se identifican, nombre, etcétera, el nombre científico de la especie. Si se dan cuenta, todo viene aquí con una pequeña leyenda que yo la traté de hacer lo más autoexplicativa. Les aceptaría si ustedes tienen observaciones en que, oye, ¿sabes tú que esto no se entiende? Deberías cambiar esta palabra por esta otra. También sería bastante interesante que me lo pudieran hacer llegar para poder mejorar el del próximo año. Entonces aquí la taxonomía, a qué reino pertenece, a qué filum, orden, familia. Las sinonimias son los otros nombres científicos que ha tenido la misma especie en el pasado. Y antecedentes generales, y ahí vienen entre la descripción morfológica, características físicas, conductuales relevantes para su ecología o la manera en que enfrentan amenazas, y la distribución geográfica. Y ahí es eso, es un pequeño texto donde esta especie parte desde la región de tanto hasta la otra región, desde esta comuna a esta comuna, entre esta playa y esta otra, etcétera, una descripción, y ahí también sería bueno decir en qué regiones se encuentra para poder hacer una delimitación más precisa. Y lo que más nos gustaría que nos pudieran es llenar esta tabla con la ubicación de los puntos de registro. Entonces aquí ya lo voy a mostrar en otra tabla, llena en el ejemplo con esto. El tamaño poblacional estimado, esto es, si tienen números, saben de alguien que haya estimado en alguna zona, haya hecho indicaciones de cuál es la densidad, para poder tener algunas indicaciones, luces de cuáles son los números de abundancia, la estructura poblacional. Oye, aquí hay una población, los adultos se ubican en tal zona del bosque, los juveniles en tal otra. Anidan en tales fechas del año, en tal zona, se juntan, tienen zonas de alimentación en tal zona a tal hora o en tal estación del año, etc. Las tendencias poblacionales actuales, que es eso, generalmente esto está vacío, pero si hay alguna luz, algún número, aunque sea puntual, es necesario ponerlo. Y otra cosa importante, todas las cosas que ustedes pongan, traten de ponerlo con citas bibliográficas. Preferencias de hábitat, también esto nos sirve porque eh, eh, una cosa es que efectivamente saber los puntos donde están, pero a veces la precisión no nos permite establecer como el hábitat, entre comillas, que le gusta, entre comillas, a la especie. ¿Ah? Esta especie es una especie saxícola que le gustan las rocas, es una especie arbórea que anda en el bosque, es una especie de pastizal, etc. Indicar cuál es el tipo de hábitat que le gusta ocupar o que generalmente es encontrada. Y esto también es súper importante, el dar luces con referencias de cuáles son las amenazas que enfrenta la especie. Hoy su distribución es generalmente es en las cañadas, es en los fondos de quebrada. Por lo tanto, todo lo que sea volcanismo, aluviones, no sé, represas, puede ser que sean amenazas que se ciernen sobre esta especie.
con datos, con referencia, para que los datos tengan relevancia y que no sean solamente ideas sin respaldo en terreno. Y el estado de conservación son el estado de conservación anterior que le ha dado alguna otra, podría ser la UICN, podría ser otros expertos que han clasificado la especie de alguna manera. Obviamente la bibliografía, algunos otros antecedentes que ustedes hayan encontrado, papers, libros, capítulos de libros, sitios web que hayan consultado, autores, ustedes mismos se ponen aquí. Nosotros les vamos a poner por lo menos el correo para que la gente se pueda contactar con ustedes para preguntarles eventualmente cuando levantamos esto hacia la ciudadanía, para que les pregunten sobre la especie, a ustedes como, para poder contactarte con gente que sepa más sobre ese ejemplar. Y las ilustraciones incluidas, lo que incluye un mapa de distribución de la especie y otras observaciones que les llame la atención que no hemos incluido. Este es el ejemplo ilustrativo del formulario, ven, lleno con ejemplos ficticios. Este no, es un ejemplo ficticio, pero desde uno real. Entonces, el nombre científico que incluye el autor en la nomenclatura, los zoólogos les significan los paréntesis algo, le ponen años, los botánicos a veces, etc. Es importante que el nombre del autor siga las reglas de la nomenclatura del grupo taxonómico oficial, ¿no? El nombre común, varios nombres comunes si es necesario, si es posible ponerle de qué origen es. Por ejemplo, si fuera Güey con G, podría ser Mapudungún o con H. ¿Ah? Aquí está la taxonomía, la sinonimia a otros nombres que le han dado. Dense cuenta que generalmente los nombres científicos los usamos de la manera correcta, entre comillas, hay manera más correcta. El nombre binomial, género, epíteto específico y el nombre del autor de la especie, entre paréntesis, si es que está cambiando el nombre. El nombre del científico que la descubrió. Y eso también depende de si es taxonomía zoológica o botánica o micológica. Y los antecedentes generales, entonces, y aquí viene entonces una descripción morfológica, tal vez algunos antecedentes conductuales. Y aquí una distribución geográfica, ¿ven? Entonces, aquí les quería mostrar esta tablita que nos interesa, ¿ven? Los registros, dice NS porque están escritos de norte a sur, se ordenaron de norte a sur, entonces nosotros sabemos que el 1 es el que está más al norte y el 8 es el que está más al sur, y por eso que no está ordenado por año, ¿no? Entonces así uno puede hacerse una idea mejor de si ve un mapa y utiliza esos números, que es lo que sale, ¿ven? Entonces aquí el número 1 es ese y puedo ir a la tabla y mirar los detalles de ese ejemplar. El número 2 es este, entonces el que está más al sur es el 8, ¿ven? Entonces yo así llego a esta tabla y digo, el de 8 fue descrito en el 2013, etc. Entonces es importante, por eso que si hacen esta tabla la hagan con este criterio de que los registros los ordenen de norte a sur con un número y ese es el número que utilicen en el mapa como no tenemos, aquí en general está pensado en archivos más bien estáticos como Word, así los podemos distinguir con más y hacer observaciones. Mira, ahí existe actualmente una ciudad, pues difícilmente existen más ejemplares en la actualidad. Esto de 1947 ya no existen, etcétera, etcétera. Nos permite hacer ese tipo de lucubraciones. También calcular la extensión de la presencia, pero en general nos interesa esto, una descripción desde dónde hasta dónde se encuentra dentro del territorio, una evaluación del tamaño de la extensión de la presencia y lo más importante es si nos pueden dar estos números de dónde se han encontrado los registros y desde qué fuente los obtuvieron, ¿no? Entonces aquí está la fuente con acrónimos y acá está el significado de cada uno de los acrónimos. Así nosotros podemos verificar.
Tamaño poblacional. ¿Ven? Aquí esta persona encontró algunos datos de juveniles en diferentes periodos, una especie de tabla de vida, pero que en realidad es la distribución de la etaria de la población en un momento, pero es algún dato que nos va a poder dar indicaciones sobre si está en crecimiento, en no crecimiento o si no podemos decir nada. Lo mismo acá, tendencias poblacionales actuales. Esta es una población, sin embargo, se estima tendría tendencia poblacional negativa debido al envejecimiento, estructura etaria, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se puede poner y se les van poniendo las citas. Preferencias de hábitat, encuentro en el suelo, bosques mixtos, tararara. ¿Quién lo dijo? Blueberry Bliss por 2006. Las amenazas también, en corto plazo, sería la sobrecolecta o por coleccionista. ¿Quién lo dije, Hernández? Comunicación personal. En el mediano plazo, proceso de certificación, ¿a qué porcentaje de la población? Afecta al 100%. Mediano el cambio climático global al 100%, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos evaluar después, en el comité de clasificación, evaluará cuáles de esta amenaza nosotros consideramos que sí, que es cierta o no, o la relativizamos. Y estos son los estados de conservación, que en este caso Hoffman y Flores la clasificó en el 89 como vulnerable, Belmonte vulnerable, Hoffman y Walter vulnerable, y se encuentra en tal parte. ¿Okay? Y entonces sobre eso nosotros después le vamos a poner los resultados preliminares de la clasificación del comité de clasificación. Y obviamente el experto en esta especie no son estos, son ejemplos nomás, y la bibliografía. Entonces, nombre, año, título de la publicación, si es posible, la revista y el volumen y las páginas. La bibliografía. Otros antecedentes, mira, aquí ellos nos mandaron un PDF con el boletín 47, la sinopsis bioclimática del Uber en papel, etc. Entonces, todos esos datos los manejamos en alguna carpeta. Y también en una indicación de qué sitios web fueron utilizados y la fecha en que fueron visitados es súper importante. Y también entonces, como les decía, los autores de la ficha para darle reconocimiento y para que la gente pueda contactarse con ellos y preguntarles cosas al respecto. Y particularmente nosotros tuvimos mucho beneficio el año pasado porque logramos invitar a todos los autores de las fichas que en las reuniones que analizábamos la especie. Y eso fue muy útil particularmente para el Comité de Clasificación de Especies, pero espero que también para las personas que elaboraron fichas, que vieran cómo trabajamos, cuáles son nuestros puntos de vista para mejorar y proponer nuevas especies en el futuro. Ilustraciones incluidas, entonces ahí, por ejemplo, ponen sus fotitos, si es posible, en hábitat, pero también puede ser de muestras de herbario y de zoología. Y lo que más nos gusta es que nos pongan un mapa, si es posible, con un esquicio donde nos digan, miren, aquí está la ubicación de Chile respecto de América del Sur, aquí es donde nos vamos a enfocar, entonces aquí sale la ubicación de la posición, alguna referencia, alguna ciudad, algún punto geográfico que permita a los expertos situarse en el territorio y entonces los puntos de ubicación que aparecían en la tabla previa. Entonces así nosotros podemos decir, mira, sí, esto está en una amenaza de tal cosa, esto está muy lejos, probablemente las amenazas que afectan esto y que esto lo podrían eventualmente, por eso que también es necesario tener los kilómetros para poder determinar cuáles son. Estas 4 podrían ser una localidad, estas 2 otras, esta otra localidad, si es que, por ejemplo, no están dentro de la misma matriz boscosa, o si es que no están en la misma cuenca y algún aluvión no las podría pasar, un mismo aluvión pasar a llevar a todas, etcétera, etcétera. Entonces, con este tipo de mapas que son físicos, nos permiten nosotros hacer análisis y sobre todo si nos ponen los números asociados a la tabla de arriba, podemos también decir,
este fue encontrado hace más de 100 años, este es más reciente, etcétera, etcétera, y podemos también hacer esos análisis. Por eso que la confección de estos mapas es súper importante, que tengan escala, que tengan ubicación geográfica, en 71 grados, longitud oeste, etcétera. No es necesario que se haga el logo del Ministerio de Medio Ambiente, pero sí tal vez el logo de ustedes y cómo calcularon las cosas. Eh, entonces, cerrando, información para priorización de especies, distribución y abundancia. Necesitamos la ubicación y el contexto de los especímenes, la antigüedad, la calidad del hábitat, la localidad, delimitación de unidades ecológicas, cuál es el hábitat que ocupa la especie, en qué ecosistema se encuentra, y ubicación y cuantificación de amenazas, su efecto potencial y ubicación y efecto esperado de acciones de conservación. Eso, un análisis general, eso es lo que nosotros vamos a ayudar a que ustedes nos puedan dar esa información y anotarla en las fichas para que podamos clasificar más especies y de diferentes órdenes. Cuando digo órdenes, estoy hablando de orden taxonómico. El año pasado recién empezamos a clasificar anélidos. Partimos con una sanguijuela que es carnívora, no es parásita. Con un onicóforo. Anteriormente partimos con líquenes, con hongos y con nidarios hemos clasificado. Entonces, les pido por favor que difundan esto para clasificar nuevas especies que ustedes sospechan frente a riesgo de extinción, y la información debe ser de alcance geográfico nacional. Como les decía, si aunque tengan ustedes, yo conozco esta especie en el Maule, ok, le pongo el detalle del Maule, pero también busco en bibliografía cómo está la especie en otras zonas para que puedan hacer una distribución geográfica mayor, nacional de la especie. Nosotros clasificamos a nivel nacional. Podemos clasificar parte de la especie de una categoría y parte de la especie en otra categoría, en otra parte del territorio. Así que con esos datos podríamos trabajar. Y entonces, esta es la invitación. Termino y abro la palabra, por favor, los escucho. Hola, buen día. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. A ver, voy a mirar, tengo dos consultas escritas en el chat. Javier, consulta, ¿quiénes conforman la comitiva que revisa las especies en categoría? No es comitiva, es comité. Comité de clasificación de especies. Si te refieres al nombre de las personas, no lo tengo aquí en la memoria, me lo sé más o menos, pero corro el riesgo, pero puedo mandar la nómina. La nómina la tengo. De personas, como te digo, voy a mandarla, ahora que tú lo dices, lo voy a mandar en el correo en que mande la presentación más larga de la que hice el enlace a la grabación. Y ahí también voy a mandar un Word, yo creo, con la lista de las integrantes actuales del Comité de Clasificación de Especies. La otra persona es Esteban Basualto. Saludos y gracias por la presentación. Debo retirarme a una... ya. Hola, muy clarificadora la presentación. Respecto a artrópodos en lugares muy reducidos como islas, ya se tiene como antecedente la clasificación de ciertas especies de flora donde viven estas especies. ¿No sería posible extrapolar? Exactamente que sería posible, pero necesitamos la ficha. Nosotros no tenemos la capacidad para confeccionarla. Entonces, por eso que estamos pidiendo que la ciudadanía lo haga. ¿Mm? Eh, buenos días, gracias por la información. Una consulta, ¿se puede categorizar una subespecie? Sí, sí se puede, pero clasificando toda la especie.
en general, a menos que sea muy, muy, muy diferente. Lo que pasa es que el reglamento se llama Reglamento de Clasificación de Especies. Hemos clasificado subespecies, pero cuando la subespecie es la única subespecie que está presente en el Chile, las otras subespecies están fuera del país. Pero si es una subespecie que tenga otras subespecies dentro del país, se clasifican todas. Se clasifican, como te dije, a nivel de especie. Si parte de esas subespecies están en una situación ecológica distinta, así serán clasificadas. Pero lo que distingue es la situación ecológica, no es si es o no es subespecie. ¿Ok? Importante lo que te estoy diciendo. Nosotros tomamos la especie, vemos las situaciones ecológicas que encuentran. Si son muy diferentes, decimos esta debe categorizarse de una manera y esta otra parte debe categorizarse de otra. Pero en general clasificamos una especie como, sobre todo si es una situación ecológicamente homogénea, con esa categoría para todo el país. Pero la discusión que se hace es si en diferentes zonas del país tienen una situación ecológica distinta que amerite otra categoría. Eso es lo que lo distingue. No si eso no es subespecie, no si eso no es variedad. Ayuda, pero no es esencialmente ese criterio de separación, sino la ecología que está sufriendo. Buenos días, gracias Julián Fernando. Buenos días, gracias por la información. Una consulta, ¿se puede se debe hacer una ficha para cada especie o se puede hacer por un género? No, por un género no, para cada especie, una ficha. Y si tienes una ficha para dos subespecies de una misma especie, lo mejor es fusionarla y hacer una ficha de una especie, decir esta especie se llama así, tiene tales subespecies, y esta especie tiene esta forma y esta otra. Me parece que Carlos, no alcanzo a ver la de Carlos Mario Bustamante Díaz. No me muestra su... Alguien había pedido la palabra. ¿Aló? Sí, Aníbal Sí. por acá. Estimado, una consulta. Mire, lo que pasa es que nosotros, como una agrupación de acá de Concagua, estamos realizando como un proyecto social de monitoreo del guanaco. Y aparte ahora queremos partir con el pato corta corriente. Entonces, referente a esto, para el caso del pato corta corriente, que acá en la zona es muy escaso debido a que, bueno, como todos sabemos, la explotación minera y hoy día el tema del agua que se está secando a poco el valle. Entonces, la cantidad de pato corta corriente, de avistamientos, comenzó a disminuir drásticamente. Por lo tanto, nosotros queríamos participar con datos para poder reclasificarlo. Referente a eso, nosotros debemos postular entonces por esta ficha y no necesitamos tampoco de datos de realizar algún estudio científico con alguna publicación, sino que básicamente es completar la ficha y citar alguno de esos aspectos bibliográficos que usted mencionaba, ¿verdad? A ver, voy a ser cuidadoso en tu respuesta. Sí, necesitamos datos científicos. No necesitamos datos de terreno recientes. Eso quiero señalar. Son datos científicos en el sentido de que tienen que ser datos tomados con seriedad por alguien respetado por sus pares, en taxónomos principalmente, para asegurarnos de que la persona conoce la especie y la puede identificar en el terreno. Eh, pero también puede ser un estudio de gabinete. Eso no quiere decir que no sea científico tampoco. Ujú. Tampoco quiere decir que lo pueda hacer solamente un científico, sino que un estudio de gabinete. Es decir, todos los datos que tenemos publicados, ya sea en tesis, que se llama literatura gris, en tesis que están en diferentes, a veces no están ni siquiera en internet, están en las diferentes casas de estudio, en informes de evaluación de impacto ambiental, en informes de algunas instituciones como CONAF, SAC, institutos pesqueros, etcétera. ONGs que también generan informes, pero también literatura científica, paper y libros,
que estén dando antecedentes sobre esta especie. Entonces, en el caso de corta corriente, tú dices, yo aporto datos de, porque leí en esta parte que está disminuyendo, leí en esta parte que hubo un derrame, y leí en esta otra, y entonces con estos datos yo puedo señalar de que las poblaciones de pato corta corriente en esta zona, en estas cuencas, ha disminuido en un 50% en 10 años, y eso significa 3 generaciones para este pasto. Entonces, si tú nos mandas una primera versión, nosotros te podemos decir, oye, sí, sería bueno que estos datos los respaldaras con esto y con esto otro, para ir brindándolo y armando un mejor criterio, de tal manera que se acerque más a satisfacer los criterios de la UICN y podamos utilizarlo para clasificarlo. ¿Sí, Carlos? Hola, Eras tú, Aníbal. Aníbal Sí, parece que le estaba contestando, sí, ¿no? sí, muchas gracias. Y la última, esta es como personal. En el tema del SAC, no sé si me podría ayudar un poco, que no tengo mucho la información, pero me llama, por ejemplo, la atención dentro de alguna especie que está permitida la caza en Chile, por ejemplo, la perdiz, que tiene una cuota de caza permitida acá en la zona central, pero casi no se visualizan ya hoy día perdiz, son muy pocos. Entonces me llama la atención de que esté autorizada la caza de perdiz, siendo que casi no se ven estas especies. Entonces, referente a eso, quería saber si tenía alguna información de parte de ustedes, si traspasan información al SAC, o el SAC de manera independiente realiza unas actualizaciones y va viendo el tema de las cuotas de casa. No sé si me podría orientar un poco con... Mira, no estoy seguro a qué perdiz te refieres, pero no estoy 100% seguro de lo que te voy a decir respecto de la natividad de la perdiz. No sé si es nativa, pero supongamos que lo sea. No ha sido clasificada esa perdiz aparentemente. Hay algunas perdices que hemos clasificado, y si están clasificadas, deben estar protegidas por la ley de caza, en alguna categoría de conservación, sobre todo las amenazadas. Y si la perdiz esta no ha sido clasificada y es nativa, deberíamos contar con alguna ficha. Nuevamente, nosotros no tenemos la capacidad para hacerla. Entonces, si alguien considera de que debería estar protegida, entonces debería ser una ficha, escribir los argumentos, nosotros le ayudamos a que blinde los argumentos, demás argumentos, para que la clasificamos por alguno de los criterios que tenemos donde hayan más datos, y la clasificamos. Y eventualmente, una vez que esté clasificada, debería automáticamente, y lo estamos pidiendo al SAC, que actualice su cartilla de caza con las nuevas especies que hemos ido clasificando, las nuevas especies zoológicas que hemos ido clasificando, que corresponden a las facultades del SAC. Pero como te digo, si es la perdiz y si es una especie que es nativa, debería ser clasificada para que suceda eso que tú dices con el SAC. Si es Ya, exótica, no nos interesa desde el punto de vista de la clasificación. Me parece que la que tú estás diciendo es exótica, pero no estoy seguro. No estoy seguro. Disculpa nuestro mis conocimientos. claro, sí. Carlos Bustamante. Hola, Reinaldo. Sí, estaba Hola. escribiendo la pregunta, pero al final, bueno, si podemos conversar mejor. Muchas gracias por tu presentación. Yo creo que para muchos clarifica mucho dentro del proceso del registro de clasificación de especies. Pero quería hacerte una pregunta bajo la experiencia de la operatividad del comité de clasificación. Porque me imagino siendo en realidad reducido en la participación, porque son pocos por lo que vi, que, ¿cómo les ha resultado el proceso de evaluar taxas tan diversos como evaluar hongos o vertebrados superiores y cosas así dentro de la misma discusión? Porque los criterios son cuantitativos. Entonces, antes nos costaba más, pero teníamos mejores fichas. Ahora,
es que tiene todo de dulce y de agraz. Desgraciadamente no hemos tenido plata como ministerio ni como Estado para hacer más fichas de antecedentes, pero ha colaborado la ciudadanía y eso significa que algunas personas se hacen expertos para confeccionar estas especies. Entonces se hacen expertos en esas especies, los invitamos a las reuniones y mirando la ficha y mirando los criterios, preguntamos entonces, ¿qué saben ustedes de la distribución? Esto, otro. Y entonces ahí empezamos a discutir, oye, pero este es un cetáceo. Obviamente no podemos tener los mismos parámetros de evaluación que con un insecto terrestre. Entonces, hacemos, la mayor parte de los integrantes del comité son, no, bueno, a ver, todos los integrantes del comité son parte de carreras biológicas, veterinarios, agrónomos, biólogos, etcétera, ingenieros forestales, todos tienen que ver con vida y tienen distinciones ecológicas amplias, la mayoría. Particularmente los expertos del sector público. Y sin duda los del sector académico, o sea, los del sector académico son zoólogos, son académicos que están trabajando en conservación de especies, la mayoría. Entonces, o en investigación sobre especies nativas. Entonces, son gente que sabe y entonces logra aplicar los criterios tal cual están en UICN. Número de individuos presentes en la zona. Ah, ya. ¿Cuál es el criterio? El criterio es el número de individuos que tienen capacidad de reproducirse. ¿Contamos a los brotes? No los contamos. ¿Contamos a los juveniles? No los contamos. ¿Contamos a los adultos? Sí, a eso sí los contamos. Entonces, no es problema aplicar los criterios con conocimiento biológico básico. Si al fin y al cabo de lo que nos queremos vanagloriar es de que cualquier persona con conocimiento ecológico mínimo, ¿eh? Mínimo, lee los criterios UICN, lee todos los artículos, que es harto, pero hay un compendio que también me comprometo a mandárselo, de cómo se usan los criterios de la UICN, los lee los criterios, ve los datos que tenemos, los aplica y va a llegar a la misma conclusión que nosotros. Eso es lo que nos queremos vanagloriar, que nuestra conclusión es muy repetible, entre comillas, objetiva. No es objetiva, pero es muy repetible. Mucha gente o la mayor parte de la gente va a leer los antecedentes que tuvimos a la vista, va a leer los criterios, los va a aplicar y va a llegar a la misma conclusión que nosotros. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, por eso que no nos es tan complicado, lo es sin duda, pero tenemos las consideraciones suficientes para decir, oye, este criterio de número de individuos no se lo vamos a aplicar a las hormigas, se lo podemos aplicar como individuo tal vez a la colonia. Tenemos esas distinciones. Por eso que nos sentimos capaces de humildemente, no con soberbia, sino que humildemente, de aplicar los criterios a diferentes individuos, pero con ese fin. Cualquier persona que tome estos criterios, los entienda y los aplique acá, ¡pum!, va a llegar a la misma conclusión que nosotros. Y por eso que no nos cuesta cambiar de opinión cuando nos dicen, oye, ustedes se equivocaron acá, aplicaron esto de esta manera, siendo que significa esta otra. Uy, de veras, no nos habíamos dado cuenta, lo cambiamos. Porque efectivamente sentimos que nosotros somos representantes de la mayor parte pensante de nuestro país. Ni siquiera científica, sino que interesada en la conservación de la naturaleza. Muchas gracias por tu respuesta, y en realidad es esa objetividad y esa replicabilidad la que uno espera como proponente quizás de estas fichas, que se lleve y que se mantenga en el proceso. Y dentro de lo mismo que te había preguntado, mencionaste dos cosas que son fundamentales. Una es la IUCN como pilar a emular quizás dentro del país, dentro de todo su proceso estructural, y el otro es el financiamiento. Bueno, UICN, los grupos de expertos no requieren financiamiento, y entonces creo que eso no sería un limitante si el día de mañana, desde el Ministerio del Medio Ambiente, se quisiera
llamar a constituir grupos de expertos dentro de cada taxa a nivel nacional, cosa que pudiera adelantar quizás un poco la pega hacia facilitar el proceso de operación del comité de clasificación. No sé qué tan cercano puede llegar a ser algo así. Mira, sabes tú que no es mala idea. No se me había ocurrido armar ese tipo de grupo. Lo que se nos había ocurrido precisamente a raíz de la falta de dinero para contratar estudios de generación de fichas de antecedentes, dos cosas. Una, contactarnos con los institutos basales, los institutos Bilenio, y pedirles a ellos un convenio para que nos entreguen una cantidad de fichas de antecedentes todos los años. Y también se nos había ocurrido hacer este tipo de talleres, porque aquí la invitación es a elaborar fichas, no solamente para el 18, el 18º proceso, sino para los que vienen. Entonces podemos empezar a armar fichas de especies para el próximo año, para que no se sientan acogotados de decir, hoy apenas me queda un mes, y en general yo diría que les quedan dos, porque en el primer mes lo necesario, imprescindible, es que nos hagan llegar la ficha y el compromiso de que la van a mejorar. Y luego de este mes, o sea, finalizado el 21 de junio, me parece que el proceso de ingreso, nosotros nos vamos a dar como un mes para decidir qué especies pasan a la ficha de clasificación, al proceso. Entonces, durante ese mes tienen, digamos, diríamos hasta junio, mediados de julio, para poder terminar la ficha, para poder mejorarla. Es decir, tendrían de aquí 2 meses para poder alcanzar a terminar una ficha para este proceso de clasificación, de tal manera de poder ingresarlo al proceso, ¿no? Porque si la ficha es muy deficiente no lo vamos a ingresar. Pero hasta el 21 de junio que nos digan, que nos manden por escrito a la casilla de clasificación de especies y a la mía, esta es la ficha, que sea preliminar, que tenga el nombre de la especie por lo menos, que tenga una distribución aproximada, y con un compromiso de que la van a terminar en un mes, la podemos ingresar y podemos pimponearnos, oye, ¿sabéis que a esto le falta aquí, le falta allá? Y con eso podríamos quedar listos. eh, para poder hacerlo. Me fui por las ramas. Me estabas preguntando. Pero no, quiero retomar. No, espérate, ahora me acordé. Espérate. Tú Sí, me pero es dijiste, que ahora te oye, quiero hablar podríamos como... armar grupos de taxónomos de Exacto. ciertos grupos para que prepararan. Lo vamos a hacer. Me comprometo a que antes que partamos con el siguiente proceso, que como te dije es por ahí por mediados de agosto, eh, armar, hacer invitaciones a grupos. Lo más probable es que haga invitaciones a las sociedades científicas por dos motivos. Uno, porque necesitamos autoridades científicas para los nombres válidos y las sinonimias asociadas para diferentes especímenes y para especies en particular. Y ahí también le vamos a pedir si es que nos pueden decir nombres de taxónomos para armar lo que tú dices. Me gustó la idea de hacer como una especie de UICN nacional en que se junten taxónomos y vayan preparando entre ellos información sobre especies que ellos consideren o listas de información que ellos consideren particularmente en riesgo, para ponerles ojo, pues, a ver si los pocos Exacto. latas Esa yo que creo que es la buena consiguen. intención, porque, bueno, no solamente taxónomos, y llamar a la constitución de este grupo de expertos nacionales, porque obviamente tenemos que considerar los diferentes aspectos ecológicos y ecosistémicos de cada animal en particular. Y ahora te digo como UCN, porque, bueno, yo llevo participando cierto tiempo. Y sé que hay fondos de mejoramiento y generación de capacidades estructurales. Entonces, quizás como el Ministerio del Medio Ambiente se pudiera postular a estos pequeños fondos que simplemente van a algo puntual, que sería la creación de los comités nacionales, y se podría avanzar bastante en este frente para ayudar
el trabajo que tienen que hacer ustedes, porque al final me imagino que reciben cientos de solicitudes anuales y siendo este proceso cada año, en muchos casos todo esto se puede prefiltrar o se puede avanzar bastante en estos comités nacionales. Me gustó tu idea. Aníbal, si me puedes mandar un correo con para individualizarte y con alguna de estas iniciativas de fondos para ver qué podemos hacer. Me gustó tu idea, por favor, contáctate conmigo en la invitación que te llegó, viene mi correo. Sí, Reinaldo, se te voy a escribir si nosotros somos los que trabajamos con tiburones, así que Ah, perfecto, ya hemos ya, ni un conversado problema, antes. estamos contactados, ya, ya, listo, muy bien. Bien, yo no quiero abusar más. ¿Alguien más tiene Gracias. que decir algo? ¿AP? ¿O eres tú, Aníbal, AP? No, no, Ya. Eh, Baldovino, hola, ¿cómo estáis? Hola, hola. Bien, siendo las 8:38, las 11:38, doy por finalizado esta intervención. No me fijé porque estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado, como canta el burro de Shrek. Eh, eh, no supe cuánto fuimos en el máximo peak de presencia. Eh, Les pido por favor que se contacten conmigo para ver si es que hacen alguna ficha de especie. Les pido, dense cuenta que esta no es la solución, pero por lo menos es un avance para proteger algunas especies que ustedes sientan que es riesgo, que es objeto de su estudio. Y nosotros estamos disponibles para colaborar, para decirles, enfatiza este sector, muy bien, con este criterio lo podemos clasificar, si obtienes citas de esto y de esto otro. Entonces, estamos disponibles para colaborar en todo lo que podamos. No podemos nosotros confeccionar fichas, desgraciadamente. Así que me comprometo a enviarles correo con el listado de especies clasificado hasta el 16º proceso, el listado de las especies que están clasificadas en el 17º, pero que todavía no está oficializado, la presentación larga de la que hice hoy día, y los criterios UICN, que es un librito corto donde salen todos los criterios para que ustedes lo tengan en consulta. Y el enlace a esta grabación muy pronto. Así que me disculpo con ustedes que no les va a llegar la disculpa a los que sí se van a sentir afectados, porque ya con ese va a ser la tercera spam que les voy a mandar con clasificación de especies. Espero que ustedes no lo consideren spam. Es una invitación a ayudar en la conservación de nuestras especies. Muchas gracias por Reinaldo, su... buen día. Disculpa, Eso se llama tener espíritu del suspenso. interrumpir. Cuenta. No, está muy Hola bien. Reinaldo, Justo en el disculpa. momento antes. Habla Andrea Contreras aquí de SECPAN desde Chiloé. Quería felicitarte por tu presentación. Fue muy clara, muy explícita, así que gracias. Nos vamos aquí a llenar de ánimo y entusiasmo para poder llenar alguna ficha. Lo que sí yo te iba a pedir también que en toda la información que nos vas a enviar, que por favor fueras bien explícito con el tema de los plazos, para que no nos pasemos ni quedemos abajo de todo el proceso, por favor. Ya. Sí, Eso. puede ser explícito, pero importante, para el 21 de junio, Ajá. no es más, La preficha, entre comillas. la preficha. Eso Ajá. es importante porque con eso puedo preparar la lista. Ujú. Y la ficha definitiva, o sea, pero es importantísimo que inscriban la preficha.
porque si no, no la puedo inscribir posteriormente. ¿Ok? Ok. Necesito que alguien se comprometa a trabajar en esa ficha y eso tiene que ocurrir el 21 de junio, no después. Perfecto. De ahí Ok. queda más plazo para mejorar la ficha. Pero Ya. con lo que me interesa es que el 21 de junio, enviado a la casilla de clasificación de especies, clasificación especie, sin plural, sin S al final, clasificación especie, @ MMA de Ministerio de Medio Ambiente, mma.gov de gobierno con B larga, .cl. Clasificación especie @ mma.gov.cl. Ahí envía la ficha preliminar, pero es necesario que sea antes del 21 de junio, por favor. Perfecto. Así que en el correo también les voy a poner esas fechas claritas. Me estoy despidiendo, a menos que alguien tenga otra última intervención suspensívora. Ya. Encantado entonces, nos vemos, hasta luego. Ojalá que sigan participando. Estamos viendo que ojalá salga luego el proyecto de ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que nos va a dar mayores potestades para fiscalizar, incluso fuera de las áreas protegidas, y ver algo más sobre especies exóticas invasoras. Y tener algún tipo de mayor implicancia territorial para promover la sustentabilidad. Es un gusto verlo, espero tener noticias positivas suyas en el corto plazo. Muchas gracias. Chao, chao. Me gusta